Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 25. Hola a todos. Bienvenidos al siguiente capítulo de Kintsugi. Este capítulo es importante, no solo para el desarrollo de la trama, sino también para ampliar mis horizontes y habilidades. En él, tuve una excelente oportunidad para practicar diferentes estilos de narración. Me gustaría saber su opinión sobre qué aspectos puedo mejorar y si la nueva forma de cambiar el enfoque es más eficaz que antes. No se preocupen, este tipo de cambios narrativos no serán habituales. Simplemente vi una oportunidad para practicar y recibir comentarios. También quiero agradecer a Gurra of the Darkness. Me ha ayudado muchísimo con la edición de Fate/Clover. Como estoy trabajando en una reescritura de Fate/Clover, quiero agradecerle a la persona que la mantuvo a flote durante tanto tiempo y que fue una gran fuente de inspiración. Si alguna vez necesitas servicios de edición, Agurra tiene lo que buscas. Kintsugi capítulo 25. Para Hefesto habían transcurrido 9 preciosos años. Se encontraba dentro de un círculo mágico, justo a las afueras de su casa. Las runas bajo él chisporroteaban y crepitaban mientras se concentraba. Runas de diversos tamaños y potencias se retorcían sobre su piel, y las grietas se abrían en nuevas formas a una velocidad vertiginosa. El círculo impedía que las peores calamidades afectaran su entorno. Sin embargo, sus pensamientos no estaban centrados en su nueva habilidad. De hecho, ese era precisamente el objetivo. Hefesto no buscaba un truco espectacular, necesitaba algo que fuera útil en combate a distintos niveles. Así que, deliberadamente, redujo su enfoque. Se centró en algo completamente distinto. Eri. Recordaba aquel primer año con ella, y su sonrisa se ensanchó. La pequeña diablilla era bueno, decir que era un torbellino era quedarse corto. Hace 8 años y 7 meses. Eri. Baja de ahí. Jejejejejejejejeje. Habían pasado algunos meses desde que Hefesto se había mudado prácticamente a vivir con Hécate. Aunque, en realidad, hablar de convivencia sería más preciso. Vivían separados, aunque solo fuera por formalidad. Viviendas separadas, la misma puerta. Eri. Hacía apenas unos días que había empezado a gatear. Al principio, distancias cortas. Así que le hizo una manta para que pudiera rodar y gatear mientras él seguía haciendo arreglos en la casa. En ese momento estaba preparando una habitación para Eri, una que había estado modificando una y otra vez. Esta era la 8ª versión. Esta iba a ser la versión final de su habitación. Eri. Ese era el plan de todos modos. Parecía una niña pequeña. Apenas había cumplido 1 año. Gordita y adorable, con una melena de pelo rojo alborotado que no correspondía a una niña tan joven. ¡Sas! Dicho niño pequeño estaba trepando por las paredes. Literalmente. Sus dedos eran lo suficientemente fuertes como para sostener su peso, y su fuerza era mayor de la que debería tener. Saltó por la habitación, riendo y cuchicheando, ajena al peligro. Se giró un instante, solo un instante, para buscar una herramienta, y su hija salió disparada. Haciendo gala de una movilidad sobrehumana, era un auténtico peligro intentar atraparla. Ahora saltaba de viga en viga, de pared a pared, con una ferocidad aún mayor. Eso es todo. Gruñó Hefesto. Saltó, su corpulenta figura se aferró a las vigas del tejado y agarró a Eri. La madera crujió un poco al cubrirla con su cuerpo. Ella, por supuesto, solo reía nerviosamente, intentando alcanzar la viga a la que había intentado saltar, incluso mientras él la sostenía en brazos y caía al suelo. Suspiró aliviado. La observó detenidamente, asegurándose de no haberla lastimado accidentalmente al agarrarla tan rápido. Se perdió en sus ojos y en su rostro risueño, y su propia sonrisa se extendió. ¿Te diviertes sin mí? Entró en la habitación como una brisa de verano. Con su presencia, el ambiente se sentía más cálido, más completo. Hécate, sin su atuendo habitual, estaba de pie en el umbral. Vestía un quitón sencillo, sin joyas y cortado a la altura de la rodilla. Tampoco llevaba capa ni otras prendas de abrigo, ni sombrero. Era simplemente ella, con su atuendo más informal.
Tenía el pelo largo, recogido en una coleta que le caía sobre el hombro derecho, pero sin ningún otro adorno. Se le veían los labios y sus ojos brillaban ante la energía desbordante de Eri. Un chal transparente centelleaba alrededor de su boca, algo que había empezado a hacer tras unas semanas de relación. Así le resultaba más fácil besarse sin que la fuerza de su voz se hiciera notar. Aparentemente sabe trepar y correr, murmuró Hefesto, revisando de nuevo a Eri en busca de alguna herida. La maldita niña acaba de sacar la lengua. Hécate parpadeó. Tus chistes necesitan un poco de trabajo, dijo Hécate con voz arrastrada. Hefesto la miró fijamente y la dejó en el suelo. A Hécate casi se le salieron los ojos de las órbitas cuando Eri se puso de pie por sí sola y corrió hacia la puerta. Una burbuja de magia la rodeó y Hefesto la miró de reojo. Esto no es algo sin precedentes, murmuró Hécate. Eri rió, girando en la burbuja mágica, arrullando y extendiendo los brazos hacia Hécate. La bruja se desmoronó al instante, y la burbuja depositó a Eri en sus brazos abiertos. Hefesto se burló de la forma en que su hija se acomodaba en los brazos de Hécate, tan tranquila como siempre. Según tenía entendido, los semidioses son mayoritariamente humanos al nacer. Según la mayor parte de lo que sabemos hasta ahora, eso es cierto. La mayoría presenta limitaciones humanas típicas en sus primeras etapas de desarrollo. Tomó a Eri en brazos, y la niña se acomodó con una sonrisa de suficiencia en los brazos de Hécate. Apartó un mechón de cabello de la cara de Eri, sin apartar la vista de ella mientras terminaba su pensamiento. Hay excepciones. ¿Perseo? Preguntó Hefesto con una sonrisa burlona. Ese sería, sonrió Hécate. Parece que la fuerza de los padres determina, de alguna manera, la calidad de los hijos. Conozco a un niño nacido de un espíritu arbóreo que puede moverse por la tierra con la misma facilidad con la que corre sobre ella. Además, el hermanastro de Perseo no se parece en nada a su hermano. Su desarrollo es el típico de un niño humano. El rostro de Hefesto se ensombreció. Claro, Zeus tuvo otro hijo por esas fechas. No le sorprendería que hubiera un tercero, o incluso un cuarto, correteando por ahí. ¿Entonces son lo mismo? No. Perseo nació con mayor fuerza que Zagreas. Sin embargo, tiene el potencial. Eri parece estar más en sintonía con Perseo. Es una excepción, no la norma. La idea de que un semidios pudiera nacer y tener un tamaño similar al de los humanos le parecía ridícula a Hefesto. Sin embargo, para ser justos, solo eran niños. Eri tiró de la coleta de Hécate, provocando la risa de la diosa. Aunque también sintió una leve mueca de disgusto. Parece que heredó la fuerza de su padre, sonrió. ¿Eso es un problema? Chasqueó los dedos. De repente, toda su casa se vio cubierta por un campo verde resplandeciente. Se disipó, pero un rápido análisis estructural reveló la mayor resistencia que Hécate había añadido a los materiales. Sin embargo, notó que los bordes de la casa brillaban ligeramente más, como si fueran cojines de fuerza a su alrededor. Ya no, sonrió Hécate. Se deslizó por la habitación hacia él, inclinándose para darle un suave beso. Sonrió al separarse, con la nariz rozando la de él. Ven. Es hora de que intentemos nuestra primera lección con Eri. ¿No es un poco pronto? Recalcó. Disparates. Por supuesto, tenía sus preocupaciones. Eri era una niña pequeña, apenas desarrollada. Quizás fuera fuerte, pero su función cognitiva aún estaba en desarrollo. En cierto modo, tenía razón. Enseñarle a Eri era un problema, aunque no porque no pudiera comprender la magia. Fue el hecho de que lo hiciera. Hace 8 años. En un cuenco, Hefesto mezclaba varios ingredientes. En lugar de estar en su propia casa, se encontraba en la de Hécate. Dicha diosa lo rodeaba con sus brazos, asomándose por encima de su hombro mientras sus dedos jugueteaban con sus pectorales. ¿Y esto es un postre? Preguntó. Es. ¿Cómo lo sabes? Experimentando, admitió Hefesto. No era mentira. Esta variante particular del postre que preparó la descubrió experimentando. Elaborar manteca vegetal fue todo un experimento, pero se pudo lograr. 454 gramos de manteca vegetal. 454 gramos de mantequilla sin sal. 1 kilogramo de azúcar glass.
Una vez bien mezclado, resultó ser un glaseado fantástico para todo tipo de pasteles, especialmente tartas. Habría preferido usar una batidora de mano, pero Hefesto no tenía ganas de explicar cómo se le había ocurrido esa idea. Por muy conveniente que fuera, era mejor que limitar a las comodidades modernas en esta época, incluso con los dioses y sus hijos. Bueno, hasta cierto punto. El horno de piedra que se usaba en la casa de Hécate no era precisamente, digamos, puramente griego. Era fácil de ocultar, si uno sabía lo que hacía. Mientras se mezclaba el glaseado a mano, lo que más le preocupaba era la masa. ¿Podrías meter esa sartén en el horno, por favor? El calor debería ser suficiente. Observó la mezcla con recelo, incluso miró el horno. Todo era de piedra, con una puerta con pestillo que lo cubría. Un conjunto de mármol que era una obra de arte. Pero para una diosa como Hécate, en ese momento, la idea de un horno resultaba bastante extraña. Muy bien. Echaba de menos su calor, pero sonrió al verla acceder. Confiaba en sus habilidades y se aseguraba de usar ingredientes autóctonos de la zona. Tuvo que recorrer más Grecia de la que quería admitir para conseguirlo todo, sobre todo las cerezas. Eso fue más difícil de lo que quería reconocer. Nunca se había sentido tan agradecido de que Gaia le tuviera tanto cariño. Pero valía la pena. Para Emilia, cocinar le brindaba paz y un sentido de propósito. Para Hefesto, era una alegría genuina. Algo que podía crear y comer a la vez. Jamás, ni en sus recuerdos, la comida le había sabido tan vibrante como en su vida actual. Así que quiso celebrar a lo grande el cumpleaños de Eri, cuando descubrió su obsesión por las cerezas. De hecho, por eso estaban en la isla de Hécate. No quería que esto se extendiera accidentalmente a los humanos de la época actual. Su masa era una receta bastante común que Emilia había encontrado. Mantequilla y azúcar mezcladas hasta obtener una consistencia ligera y esponjosa. Claras de huevo, vainilla y extracto de almendra. Irónicamente, la vainilla era la parte más fácil. Si bien era originaria de Madagascar y otras regiones occidentales y del extremo oriente, la isla de Hécate albergaba una gran variedad de plantas que se encontraban en todo el mundo. Para ellos, la vainilla se utilizaba exclusivamente con fines místicos. Ni siquiera se les ocurría la idea de comer la planta cruda por ningún motivo. Aún así, valió la pena. Sonrió ampliamente al oler la masa horneándose. El aroma a cerezas secas que le llegaba a la nariz le produjo una sensación de logro y orgullo. «Te sientes como pez en el agua», dijo Hécate con voz pausada, recostándose sobre él. A pesar de su aparente independencia, era una abrasadora feroz. No hacía falta ser un genio para saber que ansiaba el contacto físico. Él estaba más que dispuesto a complacerla. Ella metió un dedo en el glaseado y soltó un gritito ante el fuerte golpe que él le dio. «Comeremos juntos. Por ahora, dejémoslo así». El glaseado había adquirido un tono rosado. Extrajo y refinó las cerezas para obtener una mezcla más potente que, al mezclarse con la manteca y la mantequilla, aportara un sabor aún mayor. El bol estaba listo, la masa horneándose. Y su hija estaba justo afuera. Él apretó suavemente la mano de Hécate mientras miraba hacia afuera, sonriendo ante las travesuras de su hija. Incluso Hécate sonrió al ver a Eri forcejear justo afuera de su casa. Ahora era mayor y vestía ropa holgada, manchada de tierra, que le colgaba de los hombros sujeta por 2 tiras a cada brazo. Hizo un puchero, frunciendo el ceño mientras otro conjunto de runas se desvanecía ante sus manos. Pateó una piedra con tanta fuerza que se incrustó ligeramente en un árbol, cayendo al cabo de unos minutos. «Sigue intentándolo», se burló Hefesto. «Sí. Desde que te vio escupir fuego, ha estado intentando hacer lo mismo. La verdad es que es bastante adorable». Hefesto no quería a Eri cerca cuando forjó su armadura, pero al parecer a Hécate le costó mucho decirle que no. No sabía cómo, pero aparentemente pudieron observarlo desde lejos sin estar cerca. Desde entonces, Eri decidió que la magia era para los débiles. Que, por ser hija del dios del fuego, el fuego obedecería sus órdenes. Él rió mientras Eri alzaba la mano y la extendía hacia adelante. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo de intentar encender una llama en vano, por desgracia.
Crecerá con sus propias fuerzas, sonrió Hefesto, aunque no sean como las mías. Eri persistió, volcando toda su fuerza de voluntad en su deseo. Quería fuego. Quería poder. Quería sonar. La pobre muchacha se quedó paralizada, mirando a su alrededor por si alguien la había oído. Miró hacia la ventana y suspiró aliviada. Hécate y su padre no estaban por ninguna parte. En cambio, al otro lado de la ventana reían juntos en silencio. Hefesto estaba arriba, con el brazo sobre Hécate. Sus miradas se cruzaron un instante, y su risa se apagó mientras se besaban. Le acarició el pelo, disfrutando por un instante de la cálida y silenciosa caricia. Suspiró al separarse, con una sonrisa que se le dibujaba en el rostro. «Está casi listo tu postre». «Unos 20 minutos más o menos», admitió. Nunca llegó a percatarse de que ella entrecerraba los ojos. «Minutos», murmuró ella en voz baja. «Baste decir que la fiesta fue muy alegre». Cassandra, algunas de las brujas con las que Eri había entablado amistad, e incluso Ifrit, estuvieron presentes. Al principio, se desconfió de una mesa repleta de comida cocinada por Hefesto. Sonrió con sorna cuando la primera bruja le dio un mordisco, para luego golpear la mesa con sorpresa. Eri devoró la comida con avidez, acostumbrada ya a ese tipo de manjares. Incluso los huérfanos de Lemnos tenían acceso a platos que harían llorar de envidia a cualquier rey. Sin embargo, era el pastel lo que suscitaba dudas. El azúcar moreno no era un concepto común en Grecia por aquel entonces. La miel era su principal fuente de dulzor, y el vino su bebida preferida cuando estaba disponible. Por supuesto, también había zumo de frutas. El procesamiento manual no sería posible durante varias generaciones. Sin embargo, tener que transformar manualmente el grafito en azúcar resultó ser una tarea más monótona de lo esperado. Eri miró el pastel con asombro, sonriendo ante los pequeños remolinos de fuego que danzaban sobre el glaseado. 8 pequeñas llamaradas. No le importaba a nadie más, solo la sonrisa de la chica, que le dirigía la mirada. «Feliz cumpleaños, pequeño», sonrió Hefesto. Estaba temblando de nervios cuando él le cortó una rebanada. Aún así, esperó hasta que todos fueron servidos. Una de las brujas sonrió forzadamente, hasta que Cassandra devoró la comida sin pensarlo 2 veces. «Por los dioses, esto es genial», gritó Cassandra. Eso fue todo lo que necesitó, y Eri se volvió loca, devorando el pastel sin apenas respirar. Él la ignoró mientras limpiaba la cara risueña de su hija, perdiéndose la expresión de asombro de Hécate al comer. Hace 5 años y 4 meses. Eri paseaba por el pueblo, sonriendo a la gente que la rodeaba. Era más alta de lo que cualquier niña de 4 años debería ser. Medía fácilmente 1,35 m. Vestía un quitón largo, con un par de crepidas blancas impolutas. Las correas de cuero estaban teñidas del mismo blanco níveo que la armadura de su padre. Seguía sin entender por qué él se cubría las piernas con esa armadura, pero lo atribuía a sus peculiaridades. Ella sonrió feliz cuando una de las mujeres mayores le devolvió la sonrisa. «Oh, hola cariño, ¿buscas a tu padre?» «¿Sí? Acabo de regresar de las clases de Cassandra». A Eri le resultaba más fácil que la gente entendiera que estaba aprendiendo de Cassandra que de la propia Hécate. No sabía por qué parecían tan incómodos con otros dioses, pero a ella no le gustaba que los demás se sintieran incómodos a su alrededor. Le daba náuseas. Golpear. Se quedó inmóvil, mirando hacia la fuente del sonido. Oh. Incluso los humanos tuvieron que detenerse. Golpear. 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 El eco de unos pasos pesados dobló la esquina cerca del muelle, revelando a Hefesto. Sobre sus hombros cargaba una columna de piedra, fácilmente el doble de larga y ancha que él. La sostenía con facilidad, con un solo brazo. Eri sabía que su padre era fuerte. Hécate, sin darse cuenta, la entretenía con historias de vez en cuando. Sin embargo, ella no se dio cuenta de que su padre era fuerte. ¿Funcionaría esto?, preguntó a uno de los pescadores. El pescador era más joven que la mayoría. Apenas le empezaba a crecer una incipiente barba, estaba en la transición de la adolescencia a la edad adulta. «Sí, con eso bastará», dijo Krios con una sonrisa burlona. «Tenemos un sistema de palanca que queríamos probar, pero no encontramos un peso lo suficientemente sólido para ponerlo a prueba».
Con una piedra tan grande, quizá podamos arrastrar capturas más grandes a la orilla después de haberlas pescado. Krios era ya un hombre hecho y derecho, con una espesa barba castaña que le cubría el rostro. El vello de su pecho era abundante y frondoso, un cuerpo forjado para la vida en el mar. La aldea se había convertido en un auténtico pueblo, rebosante de vida y talento. Una mujer había descubierto pigmentos y pinturas. Así, Lemnos disfrutaba ahora de un pueblo impregnado de la creatividad artística de sus habitantes. Krios, a pesar de su dedicación a la pesca, era un tanto ingenioso. De ahí el anzuelo. Fue una idea brillante, aunque Hefesto sabía que no funcionaría como esperaban. Al fin y al cabo, ninguno había considerado cómo arrastrar las capturas más grandes hasta ese sistema de palancas con el muelle tan cerca de la costa. Sin embargo, ese no era el punto. El desarrollo humano debía fomentarse, no apresurarse ni obviarse. Además, Hefesto no era precisamente un experto marinero, quizá le darían alguna sorpresa. ¿Dónde necesitas? Papá. Hizo una pausa y giró la cabeza para ver a Eri. Sin embargo, no podía girar demasiado. Eri, ¿has terminado pronto? ¿Has terminado las lecciones tan rápido? Eri parpadeó, ladeando la cabeza. Sé cuándo pudiste hacer eso. Él sonrió dulcemente ante su tartamudeo, un tic verbal que le aparecía cada vez que se emocionaba demasiado. Siempre he podido hacer esto, dijo Hefesto entre risas. Pero nunca me lo dijiste. No creí que fuera necesario. Quiero subidas. Eri, siempre te he dado esperanzas. Pero no cuando supe que eras fuerte. Hefesto suspiró, ignorando la risa que Krios le dirigía. Incluso los padres y madres que lo rodeaban soltaron alguna risita. Por desgracia, a Eri no le gustaba un no por respuesta. Te daré ups cuando termine de ayudar a Krios, además, ¿no eres un poco mayor para pedir ups? Krios miró de reojo a Hefesto. ¿Qué clase de niño de 4 años hablaba como un adulto? Si acaso, pedir que lo subieran a la cama a esa edad era lo normal. Puedo pedir ayudas todo el tiempo que quiera. Es más, todo el tiempo que lo exija. Todos los adultos miraban a Eri. Era más grande de lo que se suponía que debía ser cualquier niña de su edad. De hecho, se comportaba más como una niña de 12 años que de 4. Niño aterrador, murmuró Krios. Era un hombre inteligente, Krios lo sabía perfectamente. Sin embargo, cualquier orgullo que sintiera por ello quedó completamente destruido. No hay nada peor que ver tus ideas analizadas y mejoradas por un niño de 4 años. Algún día te harás demasiado viejo, rió Hefesto. Colocó la piedra sobre el infernal artilugio que Krios y los demás habían construido. Parecía, curiosamente, un gancho de muelle. Era impresionante para la época. No, nunca. Fue a agarrar a Eri, gimiendo para mayor efecto. Estás engordando. Bromeó. Hizo un puchero y se cruzó de brazos. Un gesto de disgusto se formó en su rostro mientras chasqueaba los labios ligeramente, apretando sus pequeños puños. Sube correctamente. Su sonrisa perdió algo de brillo antes de volver a brillar. Ella lo sintió, incluso lo vio, en la forma en que sus hombros se relajaron por completo. Se quedó colgando, indefensa, mientras su padre le sonreía. ¿Peso algo para ti? Preguntó. Pareces un saco de uvas, sonrió Hefesto. Y la levantó un poco, por si acaso. Lánzame. No, dijo Hefesto rotundamente. ¿Me lanzas, por favor? Los ojos de Eri se abrieron mucho, suplicantes, y el color dorado contribuyó a crear una atmósfera de ternura que ningún humano podría soportar. No. Se desinfló al instante, y su propia expresión inexpresiva se acentuó. Solo un poquito, gimió. Lo intentó de verdad. Lo intentó. Pero con una leve sonrisa, apenas logró elevar a Eri un poco. Unos 30 centímetros, más o menos. Más alto, papá, más alto. Lo odiaba cuando ella hacía eso. Solo lo llamaba papá cuando lo manipulaba, qué pícara. Pero, maldita sea, funcionaba. No sabía cómo ni cuándo, pero terminó lanzando a Eri por los aires con facilidad, con los ojos entrecerrados por la perplejidad. ¿Por qué demonios estaría haciendo algo tan imprudente? Yo sigo. Cualquier idea que tuviera sobre su destino vital cambió al darse la vuelta.
La confusión se transformó en pavor al ver al grupo de niños que ahora lo rodeaban. «Mierda», murmuró. Dijiste una palabrota. Se lo voy a decir a mamá». Rió Eri mientras se zafaba del agarre de su padre, que la miraba atónito. Se quedó paralizado, viendo a Eri correr a toda velocidad por la ciudad. Así que, su madre es Cassandra. Se volvió hacia Krios, quien, completamente desconcertado, quedó mudo. Así que, ¿no es Cassandra? No, Krios, murmuró Hefesto, no es Cassandra de verdad. El hombre se encogió de hombros con impotencia, limitándose a observar cómo los niños tiraban del quitón de Hefesto. Cualquier impulso de ignorarlos se desvaneció ante tal visión. Hefesto siempre era débil ante cosas así, aunque no entendía por qué aquella mujer adulta desconocida se había colado en la fila o al menos rezaba para que no fuera lo que él pensaba. Hace 4 años, Hefesto observaba atentamente, siguiendo las instrucciones de Hécate a Eri. Su hija estaba completamente concentrada, observando cada detalle con atención. La magia, explicó Hécate, es simplemente la aplicación de tu voluntad. Las runas son el lenguaje. ¿Tienen que ser runas?, se preguntó Eri. Lejos de molestarse por la interrupción de Eri, Hécate sonrió. En absoluto. Las runas son la forma más básica de magia, rígidas en sus aplicaciones quizás como símbolos individuales, pero escritas en secuencia, por lo que las posibilidades son infinitas. Era cierto, hasta cierto punto. Las runas eran poderosas. Incluso en el mundo de donde provenía Emilia, existían runas primigenias y símbolos de inmensa fuerza. Fueron descartadas tanto por el alto costo de su uso como por las condiciones necesarias para aprovecharlas al máximo. Si bien las runas podían otorgar gran poder, en última instancia dependían de la capacidad y la compatibilidad del usuario. Diversas, pero carecían de las cumbres que puede brindar la verdadera especialización. También estaba el tipo de runas. Si existía alguna similitud entre el mundo de Emilia y este, podría significar que las runas y los símbolos de otras culturas podrían tener distintos grados de efectividad. La magia genuina, aquella en la que Hécate era una maestra, era mucho más maleable, permitiendo mayor complejidad y libertad. Era más difícil de realizar que las runas, pero poseía una profundidad mucho mayor. Con ella, se podían crear rituales, nuevas runas y, por supuesto, hechizos únicos. Era la base de todas las escuelas de magia, lo que la hacía absurdamente difícil de aprender y dominar. Por supuesto, Hécate fue la primera en enseñar esto, siendo las runas la base de este campo de la magia. No pudo más que reír mientras Eri aplaudía, observando a Hécate crear diversos elementos de la nada como ejemplo. Como podéis ver, mi brujería encierra muchas posibilidades. Eri sonrió, como si finalmente hubiera ganado la discusión. Entonces, nada de runas. Mejor centrarse en el resultado final, ¿verdad? Oh, dulce e ingenua niña. La expresión de Eri se descompuso. Sabes que así no funcionan las cosas. Primero lo básico, luego avanzamos. Golpeó el suelo con la punta de los dedos, suspirando. Bien, lo siento. Volvió a concentrarse con diligencia, con el rostro relajado en un estado de absoluta concentración. Eri memorizó cada símbolo que Hécate conjuraba. Y no solo ella. Hefesto observaba, aprendiendo mientras Hécate explicaba las complejidades. Eri demostró ser una estudiante excepcional, de hecho, demostró mucho más. Tenía un apetito voraz. Poseía una memoria fotográfica, pero su capacidad para articular conceptos complejos no era humana. Al menos, no era viable para su edad. Estaba mucho más desarrollada que cualquier niño normal. Esto, por supuesto, se atribuía a su madre, Atenea. Era un tema bastante delicado para Eri, pero Hefesto descubrió que ella no solía pensar mucho en ello. Estaba casi listo para comenzar a explorar a fondo sus nuevas habilidades, cuando Eri hizo una pregunta repentina. Interrumpió sus estudios y se dirigió a su padre. «Papá». «¿Sí?», murmuró, sin dejar de mirar las grietas de su cuerpo. «¿Cuándo podemos ir a Atenas?». El claro entero se detuvo. Hécate se volvió hacia ella, mientras Hefesto empezaba a meditar la idea. Su primer pensamiento fue nada ideal. Era un no rotundo. Un rotundo no. No quería que Eri saliera de la isla. Tenía que estar en casa.
Tenía que estar a salvo. Precisamente por eso sabía que esa no era la solución. Mantenerla confinada, incluso por seguridad, era la misma trampa en la que cayó Demeter. Era tentador. El impulso de protegerla se mezclaba con la necesidad de tenerla cerca en una combinación potente y tóxica. Uno que, hay que admitirlo, estuvo a punto de ganar. La sabiduría de Emilia se demostró una vez más, y el acero impenetrable de sus experiencias y conocimientos resultó ser la mejor herramienta que Hefesto jamás empuñaría. «Podemos ir juntos, ¿qué te parece?», sonrió Hefesto. Ella soltó una risita. «¿Cuándo? Cuando seas mayor», dijo. «Jamás», dijo con voz apagada. Se puso de pie y se arrodilló junto a su hijo en el círculo. Miró a Hécate con una leve sonrisa. Agradecía su silencio en este asunto, aunque se había ganado con creces el derecho a opinar. «Te prometo que en los próximos años iremos. Solo quiero que madures un poco más. Al fin y al cabo, Atenas está lejos y, conociéndote, seguro que te gustaría viajar y ver todo lo que podamos por el camino, ¿verdad?». Ella sonrió, y sus dientes torcidos eran la imagen más adorable que Hefesto jamás había visto. Él le acarició la mejilla, y su cálida mano hizo que sus pies golpearan el suelo. «¿Te parece bien?», preguntó. «Bien. Ahora concéntrate en tus lecciones, Eri. Unos cuantos segmentos más y podemos tomar un descanso». «Oh. Quiero volver a bañarme en agua caliente». Qué bien se sintió. Hefesto sudó un poco al recordar aquel incidente. Había resultado levemente herido en una disputa con un dios fluvial idiota. El cretino intentó establecerse en Lemnos, aun cuando no era bienvenido. Un tipo escurridizo, que logró asestarle un golpe. Mientras purificaba la divinidad en su cuerpo, el río humeaba, calentándose. Eri, a pesar de su inteligencia, decidió que era una gran idea lanzarse de cabeza. Buenas noticias, ella estaba bien. Una noticia un tanto negativa. Se dio cuenta de que su resistencia al calor y al fuego no era absoluta. Era ignífuga en cierto sentido, pero dudaba que pudiera soportar el calor divino. No tenía ganas de poner a prueba directamente su resistencia al fuego, así que eso también influyó. Una buena lección para aprender de antemano. «Papá, estás haciendo eso otra vez». Tiende a ensimismarse en sus pensamientos, ¿verdad?, sonrió Hécate. «Oh. Bebamos juntos», exclamó Eri, con energía desbordante. «Ah, ¿sí?», sonrió Hécate. «Bañarse en agua caliente. Tengo que admitir que la idea es bastante contraintuitiva. ¿De verdad es tan maravilloso como lo describes?», rió Hécate entre dientes. «Te prometo que es genial», rió Eri. «Bebamos». Nada la detenía, así que todos se reunieron. Está bien, suspiró Hécate, «pero continuamos las clases después, ¿entendido?». «Sí, mamá». Hécate se quedó inmóvil mientras Eri reía hacia el bosque. Estaba en estado de shock, mirando al suelo. «Te dije que te llamaba así hace años», dijo Hefesto entre risas, de pie junto a ella. Se preocupó al ver que ella no se movía. «Hécate». Lentamente se volvió hacia él, buscando a tientas las palabras que se le escapaban. Yo se lo he dicho», parecía murmurar, «cientos de veces. No soy su madre». «Dudo que le importe», sonrió Hefesto. Yo no puedo, esto». Una calidez la envolvió desde los hombros cuando Hefesto la abrazó. Él la había sostenido en brazos muchas veces. Había sentido su calor a su alrededor. La forma en que la sostenía, la atención que le prestaba, todo era nuevo. Llegaba a partes de ella que creía muertas y marchitas. No podía mirarle a los ojos, apartaba la mirada. «Me entristece», murmuró, «que te creas tan indigna de amor». Ella se estremeció. Una parte de ella deseaba con desesperación marcharse, otra, egoístamente, quedarse. Él le acarició la mejilla, girándola para que lo mirara, y le dio un suave beso mientras la estrechaba contra sí. La ansiedad que sentía se desvaneció, y el calor disipó incluso sus pensamientos más oscuros. Se secó las lágrimas que le brotaban al separarse, y por un instante Hécate conoció el amor. Había creído que Afrodita era la más débil de los olímpicos. En ese momento supo que no era así. No podía respirar. Ni siquiera podía hablar.
Tan profunda fue la comprensión que la golpeó en lo más profundo de su ser, en lo que mantenía tan bien oculto. Y... lo sé, sonrió Hefesto suavemente, y Eri también. Él le tomó la mano y la condujo suavemente de regreso a casa. Ella se sentía tan vulnerable, tan expuesta. Era algo aborrecible. Una debilidad. ¿Acaso lo había hecho? ¿Había llegado a amar algo de verdad? Al acercarse a su casa, pudo oír el chapoteo del profundo manantial que mantenía tan cerca. Se suponía que era para alquimia. ¿Está tan emocionada, eh? Rió Hefesto. Se quitó la capa superior de su quitón, dejando al descubierto su musculosa espalda. Una ola de calor rozó su mejilla al volverse hacia ella. Ven. Te prometo que es realmente encantador. Así que se bañó. Se bañó con el hombre que se había convertido en su amante y la niña que se había convertido en su hija. Odiaba cómo Eri la salpicaba. Detestaba la risa de Hefesto entre ellos. Aborrecía la energía errática de Eri. Odiaba lo mucho que le encantaba todo, y como su sonrisa no dejaba de crecer. Entrecerró los ojos cuando Eri volvió a salpicarla. Eso es todo, hijo, estamos aquí para relajarnos. Así que, relájate. El agua hizo girar a Eri, llevándola justo frente a Hécate. Ubicada justo debajo de ella, Eri tarareaba alegremente, chapoteando en el agua mientras Hécate la abrazaba. La bruja no pudo evitar reír cuando la pequeña estornudó, haciéndole cosquillas en la nariz con su cabello gris. Aquellos ojos dorados la miraron con una sonrisa. Esto es genial, ¿verdad? Hécate sonrió, clavando la mirada en Hefesto, que estaba justo enfrente. Tenía los codos extendidos sobre el suelo, apoyándose en la tierra. Aún llevaba una tela ceñida a la cintura, una especie de prenda que le cubría la cintura, fuera cual fuese el motivo. Él era un tonto. Ella también. Es perfecto, susurró Hécate. Época actual. Hefesto. Estaba pleno. Su corazón, su mente. Hefesto se sintió completo por primera vez en su vida y se sintió bien. Grieta. Sonrió con suficiencia, observando la secuencia rúnica que había desarrollado en su brazo. Desde el hombro hasta el dorso de la mano había runas. Una secuencia que fortalecía el cuerpo, potenciaba sus movimientos y, lo que era más importante, ¡fuosh! Le dio opciones. La ráfaga de viento que salió disparada de sus manos fue bastante potente, una fuerte explosión cinética que derribaría incluso al guerrero más curtido. Aún quedaban algunos detalles por pulir, pero la visión de semejante magia, del tipo que requería noble fantasmas y códigos místicos para replicar era buena. Cerró los ojos de nuevo, las runas volvieron a cambiar, y sonrió con suficiencia. Por fin, murmuró, sintiendo los efectos de la runa. Ahora va. Daad. Ifrit me está ignorando otra vez. Suspiró. Ni siquiera necesitó mirar, pues Ifrit se lanzó contra su pecho con toda su fuerza, desapareciendo en su mundo interior. Se giró para mirar a su hija. Bueno, dijo Hefesto, se suponía que debías estar preparándote, no persiguiendo a Ifrit otra vez. ¿Estás listo? Con el pelo tan carmesí como el suyo, una sonrisa pícara y ladeada, y un quitón azul oscuro parecido al de su padre, ahora estaba por encima de las rodillas de este, ajustándose una mochila a la espalda. Una sola faja, tejida a modo de bolso, que se llevaba cruzada a la espalda, en lugar de a la cintura. Era de un hermoso color gris, de fina confección, y la mismísima Hécate la había encantado para que fuera mucho más grande de lo que aparentaba. Ya estaba listo. Eres demasiado lento. Vamos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ella casi saltaba mientras se movía a su alrededor, y el hombre mayor sonreía ante su exuberancia. Muy bien entonces, dijo, vamos. Por un instante, pensó en despedirse de Hécate una vez más, pero detuvo su mano. Su isla, junto con las demás brujas, estaba siendo trasladada a otro lugar. Más que un simple traslado, se trataba de un pacto con Hera. Una transferencia de poder que a Hefesto, en realidad, le importaba poco. A Hécate, en cambio, sí, y necesitaba toda su concentración para la tarea. Le llevaría semanas de trabajo transferir todo a su entera satisfacción, así que todo salió bien. ¿Le dices adiós a Hécate? ¡Claro que sí!, gritó, volviéndose hacia él. Cruzó los brazos, frunciendo el ceño completamente.
No soy tan grosera, dijo mientras se acercaban a la colina. ¿De verdad? Sonrió Hefesto. De verdad, de verdad. De acuerdo, rió Hefesto. Ya nos acercamos a la costa. Mira, Crios ya está allí esperándonos. Justo al otro lado de la colina donde se encontraba esta casa, cerca de la costa, estaba Crios. Sin embargo, al acercarse a la orilla, pronto se dieron cuenta de que Crios no estaba solo. Decenas de personas se encontraban cerca de su pequeño bote. Era un bote de remos para 2 personas, más ancho de lo habitual. Lo había construido el mismísimo Hefesto, tallando y trabajando cada tabla con todos los medios que conocía. Para el griego medio, parecía una barca de remos común y corriente. Sin embargo, era mucho más robusta. La madera estaba tratada y reforzada para resistir impactos mayores. Incluso podría sobrevivir en alta mar si se viera obligada, aunque ese no era el plan. ¿Sabes que hay que seguir las rutas costeras, murmuró un pescador mientras se acercaban. Sí. Por el suroeste, correcto. No deje de visitar Lesbos, sonrió una mujer. Mi hermano se instaló allí. Si pudiera, mi señor, me encantaría tener noticias suyas. Él sonrió. Por supuesto, Astia. Espero más de tus loucomades cuando volvamos. El eco de los cascos sobre la piedra llegó hasta él, provocando que Hefesto esbozara una sonrisa burlona al volverse. Ella galopaba velozmente, resoplando con fuerza al cargar varias alforjas llenas de mercancía a su espalda. Gracias a los dioses que los alcancé. Cassandra suspiró aliviada mientras trotaba hacia él, y la gente a su alrededor les abrió paso. Todas las defensas están listas, más o menos. Todavía no puedo sellar correctamente el océano, pero lo vigilaré. ¿Cuánto tiempo crees que estarás fuera? Hefesto sonrió al acercar a Eri a su lado. La niña, muy traviesa, sonreía con picardía. Durante aproximadamente medio mes. Planeamos viajar principalmente de forma natural, para que Eri pueda ver todo mientras viajamos. Aún tenía dudas al respecto, lo admitía, pero la idea de que Eri viera Lemnos más como una jaula que como un hogar le preocupaba mucho más. Además, la verdad era que incluso Hefesto deseaba salir y estirar las piernas, por así decirlo. De acuerdo, sonrió Cassandra, te veremos cuando vuelvas, solo no invites a nadie aquí por favor. Se estremeció al recordar la llegada de Zeus. Hefesto había olvidado avisar a nadie de la visita de Zeus a la isla, así que cuando se topó de frente con el rey de los dioses, comprensiblemente pensó que iba a morir. La angustia que la quejaba se transformó en un asco de proporciones épicas, cuando Zeus comenzó a coquetear con ella. Sin embargo, sentía un nuevo respeto por el rey de los dioses, aunque solo Cassandra sabía si era algo bueno o malo. Te lo he dicho 100 veces, dice Hefesto. Si quieres irrumpir en mi casa tan a menudo, sin avisar ni notificar, prepárate para recibir visitas. Ella solo repitió en silencio las palabras de Hefesto, lo que hizo reír a Eri. Él soltó una risita mientras alzaba a su hija y la colocaba sobre su hombro. Vamos, dijo, mientras Eri forcejeaba para apoyar las piernas sobre sus hombros, es hora de irnos. La barca era robusta y resistente. Era una embarcación pequeña, lo suficientemente fuerte como para navegar por las aguas costeras, pero lo suficientemente pequeña como para que solo 2 personas cupieran cómodamente. Los pies de Eri rebotaban contra el pecho de Hefesto mientras este se aseguraba de que todas las partes de la barca estuvieran en perfecto estado. No llevaba vela, ya que la ruta que había planeado aprovechaba al máximo las fuertes aguas. Además, no quería que el viaje terminara tan pronto para Eri. Ella anhelaba una aventura, así que la tendría. Según estimaciones comunes, el viaje de Lemnos a Atenas en velero duraba aproximadamente un día. Eso sí, sin seguir la ruta costera y con un diseño más moderno. Con un bote de remos, probablemente les llevaría una semana, dependiendo del ritmo y de las paradas, dada su fuerza. Perfecto para que padre e hija saciaran su sed de aventura, por improbable que fuera. No creía que se emocionaría tanto, pero no pudo evitar igualar la energía de su hija mientras ella se sentaba frente a él al acomodarse en el bote. ¿Listos?, preguntó Hefesto mientras empujaba el pequeño muelle. ¿Listo?, se despidió con la mano de la gente de la costa, y ambos sonrieron mientras seguían la corriente.
Cualquier preocupación por los estragos de las mareas era insignificante comparada con la fuerza de Hefesto, aunque reforzó la barca por si acaso. Cerró los ojos solo un instante, y el olor del océano le iluminó el rostro. Sintió el suave beso del sol acariciando su piel, mientras el viento le azotaba la cara. Es una sensación increíble. Sus pensamientos y sus palabras eran uno solo. Sin embargo, no pudo evitar sonreír ante el leve tique en su ojo. En realidad, de verdad, exclamó Eri con una sonrisa. ¿Estás seguro? Su sonrisa se desvaneció mientras miraba hacia un lado. Bueno, supongo que en realidad estoy aburrido. Pequeño, han pasado 3 minutos. No soy pequeño. No pudo más que negar con la cabeza mientras remaba con un poco más de fuerza, riéndose un poco de la forma en que Eri hacía un puchero. Ya han pasado más de 3 minutos. Gruñó mientras miraba con expresión juguetona a su padre, esforzándose por pronunciar las palabras correctamente. No lo era. Hefesto sabía que habían transcurrido exactamente 3 minutos, y no tenía duda de que Eri, la chica testaruda que era, también lo sabía. La barca se balanceó ligeramente al remar con un poco más de fuerza, impulsándolos hacia adelante con mayor rapidez. La barca era lo suficientemente pesada como para no desviarse con el ligero esfuerzo que realizaba al remar. Lemnos apenas comenzaba a empequeñecerse en la distancia cuando giró la cabeza. Todavía podía ver a la gente observándolos partir mientras remaba con firmeza, sonriendo al contemplarlos. En ese momento, él era el único. El silencio debía de ser asfixiante para la pobre niña, cuyos dedos se movían inquietos. Golpeteaba el asiento con los dedos, mientras una idea repentina se le ocurría. Sonrió al volverse hacia su padre. Cuéntame una historia. Parpadeó y se giró hacia ella mientras remaba. El agua se abría paso alrededor de su remo mientras él avanzaba con firmeza a lo largo de la costa. ¿Una historia? ¿Sí? Una historia. Bueno, ya sabes que Hécate siempre fue mejor que yo en eso, murmuró Hefesto. Era un genio artístico en lo que respecta a las artes más físicas. La palabra escrita era un completo inútil. No una inventada. Gruñó Eri. Una de verdad. Por un instante se quedó preguntándose qué quería decir. Eri sonrió con malicia, mirándolo desde debajo de su flequillo rebelde. Mamá me habló del tío Ares. ¿Cuándo lo conocisteis? Vete, aquí no te queremos. Hace un tiempo, sonrió Hefesto con naturalidad. Cuando conocí a Ares, hubo algo entre nosotros que aún no puedo describir. Hizo un puchero, frotándose la barbilla. Debe ser así tener un hermano o hermana. Se dio cuenta demasiado tarde de a dónde quería llegar con eso. Su rostro se ensombreció un poco cuando las sombras le oscurecieron los ojos, y su mandíbula se tensó formando un escudo estoico. ¿Cuándo voy a tener un hermanito /? Eri, tú eras especial. Mamá me creó. Eso significa que mamá también puede crearme otro hermano /. Si no la conociera también, se preguntaría a quién se refería. Nunca había sacado el tema con Hécate, principalmente porque parecía estar demasiado centrada en Eri. Además, había sutiles insinuaciones que delataban su reticencia a tener hijos. Pero Eri no tenía por qué saberlo. Eri, ya te he dicho que no funciona así. Bah. Al menos puedes intentarlo. Realmente no necesitaba oír eso, así que se aclaró la garganta y desvió su atención hacia algo completamente distinto. Bueno, ¿qué tal si te cuento cuando me visitó Ares por primera vez? ¿Te interesa? Cualquier pensamiento sobre la posibilidad de tener un hermano o hermana se desvaneció inmediatamente cuando asintió. Gracias a Dios, pensó. Hefesto adoptó un ritmo constante, mientras su barca avanzaba pesadamente al tiempo que él contaba su historia. Bueno, fue un encuentro bastante breve. Cuéntalo todo, murmuró Eri. No lo acortes ni te saltes las partes divertidas. No soy tan malo, espetó Hefesto con sarcasmo. Eri se movió con pasos cortos por la barca y saltó al regazo de su padre. Disfrutaba del calor que desprendía. Los humanos normales le parecían helados en comparación. Levantó la vista, apartándose el pelo de la cara con un soplido. No eres mala, sonrió Eri, siempre intentas contar el final de la historia en lugar de ir construyendo la tensión hasta él. Pero, esto no es una historia, es cuando mi hermano por primera vez.
Explícamelo todo, sonrió Eri. Te prometo que lo disfrutaré. Muy bien. Hefesto y Ares, hace algunos años. Punto de vista en primera persona. Aquel día el cielo estaba bastante sombrío, incluso ominoso. La isla aún se recuperaba del ataque de Atlas. De hecho, esa era la razón por la que él se encontraba allí. En realidad... Eri, no interrumpas. Lo siento. En fin, Ares llegó a la isla con un propósito completamente distinto. Uno que resultó ser mucho más molesto de lo que yo creía en aquel momento. ¿De verdad necesitas estar aquí?, murmuré. Por supuesto, hermano, dijo Ares con una sonrisa burlona, alguien tiene que enseñarte a hacer esto. Acababa de aparecer. Literalmente. Me desperté, salí de la cama y me encontré con Ares afilando una espada, de todas las cosas. Me explicó que la capacidad de dar bendiciones era absolutamente necesaria para purificar la isla de Atlas del poder restante. Lo fue, en cierta medida. Si bien el resultado de la bendición fue mínimo, el acto de otorgarla me dio, en cierta medida, la oportunidad de acelerar las reparaciones del Lemnos. En aquel momento no le di mucha importancia, pero aún así confiaba en él. Todavía no puedo explicarlo bien. Había una conexión, una comprensión entre nosotros. Como si pudiera sentir sus intenciones. Sentía que él sentía lo mismo de mí. Quizás por eso lo seguí cuando me llevó al bosque. ¿El bosque? ¿Para qué? Bueno, para cazar. Necesitábamos algo para demostrar lo que intentaba enseñarme. Al final encontramos un jabalí. Aquí estamos, sonrió Ares. Por supuesto, Ares encontró de alguna manera al más inusual. Era una criatura enorme, completamente antinatural. Bueno, también era antinatural de otra manera. ¿Es esto tuyo?, preguntó Hefesto. Creí que era tuyo. Un intento fallido. ¿Un intento fallido? ¿Me estás diciendo que realmente pueden crecer hasta este tamaño? El jabalí nos llegaba fácilmente al pecho a ambos. El fuerte ruido que hacía al masticar las plantas no lograba disimular la absoluta indiferencia en sus ojos. Cerca de sus pies había un ciervo medio devorado. Un Candiacerbus, aunque parezca increíble. Un qué, no era importante. Lo importante era que este jabalí en particular era bastante manso, a pesar de su tamaño inusual. El hecho de que parpadeara con un ojo a la vez me hizo pensar que también era manso en otros aspectos. Normalmente no doy mi bendición, dijo Ares con una sonrisa burlona, acariciando la piel del jabalí, ni siquiera los hombres más fuertes pueden soportar mi fuerza. Pero esta bestia, oh, me vendrá de maravilla. Al jabalí no le importaba que lo acariciaran. Al contrario, parecía totalmente ausente, simplemente comiendo sin preocupaciones. ¿Estás seguro?, murmuré. Por supuesto, dijo Ares con una sonrisa burlona, con toda la confianza del mundo. Ahora, observen y aprendan. Canalicé mi poder hacia mis ojos para ver más allá del plano mortal. Fue interesante de observar, e instintivo a la vez. La divinidad se basa más en la emoción y la intención que en la dirección. Las bendiciones, en particular, requieren mucha de ello, según vi hacer a Ares. Eso no tiene mucho sentido. Eso se debe a que manejas la magia. La voluntad es el factor más importante para ti. La forma en que pretendas usar algo determina cómo se dirigirá. Pero para los dioses, las emociones, el deseo, su divinidad emana de su propia esencia. ¡Qué tontería! O sea, eres un dios y controlas tu poder. Mamá y yo nunca sentimos nada de ti. A veces se asusta mucho cuando te acercas sigilosamente. ¿Qué? Nunca me lo dijo. Pero eso no viene al caso. La divinidad es más que voluntad o deseo. Es lo que la convierte en un poder tan paradójico. Fácil y difícil de invocar. Puedes tener todas las intenciones que quieras, pero tus sentimientos, tus dominios y otros factores influyen en el ejercicio de tu poder. Por eso, como he llegado a comprender, los tejedores son tan escasos entre lo divino. Papá. Tío Ares. Ah. Claro. Ya conociste a tu tío una vez, cuando eras niño. ¿Qué recuerdas de ese encuentro? Era cruel. Incluso cuando sonreía, sentía que iba a matar a alguien. Eso debió ser aterrador, Eri, ¿por qué no? ¿Da miedo? Supongo que sí, un poco. Pero nunca sentí que fuera dirigido a mí.
Siempre me siento segura con el tío Ares. Como si fuera capaz de matar a cualquiera que se nos acercara. También me enseñó a lanzar una lanza con muchísima fuerza. Fue genial. Yo no sabía que él te había enseñado eso. ¿Cómo te enseñó que tenías 4 años? ¿Cuándo? ¿Cómo? Estaba justo a mi lado, aclaró, varios cuerpos. Jejejejejejeje. Así que ya sabes cómo se siente su divinidad. Cáustica y violenta. Sí, esa misma divinidad infectó al dócil jabalí. Su pelaje, antes marrón, se tornó de un rojo apagado, y sus ojos brillaban con un hambre que trascendía la simple búsqueda de alimento. Sus colmillos se afilaban ligeramente, curvándose lo justo para ser aún más efectivos al cornear a un hombre. Ahora estaba alerta, pero fue la forma en que su presencia se hizo más pesada lo que me reveló cómo funcionaban realmente las bendiciones. Aún así había un problema. Hermano. ¿Por qué hiciste de este jabalí tu bestia divina? Ares esbozó una leve sonrisa. El rostro aniñado del dios de la guerra le provocaba cierta vergüenza. Su expresión lo hacía parecer tan joven. La sonrisa parecía más arrogante e infantil que peligrosa. La alegría resultaba igualmente desagradable. No. Esto es más bien una infusión de mi dominio. Si quisiera que esta bestia fuera mi familiar, elegiría algo más feroz. Tuvimos que contemplar fijamente la monstruosidad que Ares había creado. Sus ojos rojos se movían rápidamente entre nosotros, y una sed de batalla que antes no existía crecía en ellos. El pelaje rojizo se tornó en sangre seca, y los colmillos se volvieron aún más afilados. Ifrit batió sus alas, observando a la bestia. Ares no podía mirarnos mientras ambos lo observábamos. Sabíamos la verdad. Hermano. Ares miró hacia un lado, reacio a contemplar a la evidente bestia divina que teníamos delante. Tú tampoco eres muy hábil en esto, ¿verdad? Ares resopló, con una mezcla de molestia e irritación, mientras me miraba, como si pudieras hacerlo mucho mejor. Además, no es que esperara que este jabalí fuera compatible. Reconozco que aún no entendía qué significaba eso. La compatibilidad no me preocupaba demasiado, pero parecía que para los demás sí era importante. Papá, lo estás haciendo otra vez. Sí. Pero Ares se centró rápidamente. Ya has visto el proceso, solo reduce la importancia de la divinidad. Las bendiciones tienen que ver con lo que deseas. Simplemente concéntrate en lo que deseas dar, y lo demás se solucionará solo. A pesar de su destreza en la batalla, me resultaba obvio que Ares no comprendía los detalles de la manipulación divina. Era algo más que simple deseo. De no ser así, otros dioses jamás podrían crear lo que crean. Sin embargo, eso no significaba que no lograra transmitir su mensaje. Se trataba de entregarse por completo a algo, no solo a las partes. Todo o nada, y luego reducir según fuera necesario. El gran jabalí era obviamente el líder de algún grupo. O al menos protegía a los suyos. Jabalíes más pequeños y normales llegaron pronto, huyendo en cuanto nos vieron. Todos menos uno. Estaba clavado al suelo, un jabalí joven, probablemente aún una cría. Demasiado asustado para moverse. Alcé la mano, mi fuego interior ardiendo suavemente hacia el jabalí. Lo impregnó, envolviéndolo. Vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente ante la oleada de poder. La reduje a una 10ª parte de lo que Ares había hecho, lo mínimo indispensable. Demasiado débil para potenciarlo, pero lo suficientemente fuerte como para dejar un eco persistente. Esto se convertiría en mi bendición. Bien. Me animó mi hermano. Ahora, imagínalo. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres concederle a esta criatura? Coraje, murmuré. Sí, murmuró Ares, una buena primera bendición. Imagínalo, pues, otorgando a esta criatura tu fuerza, tu valor. Pude ver a mi hermano sonriendo. Había orgullo en él, un sentimiento nuevo para mí. Era tan fácil verlo, la forma en que mi bendición se enroscaría alrededor del corazón de este jabalí. Excel. Estallido. Parpadeé, limpiándome la poca sangre que me quedaba en la cara. La carne chisporroteaba contra mi piel mientras miraba las vísceras entre mis dedos. Ares se quedó mirando la marca quemada que una vez tuvo el jabalí. Solo quedaban un par de pezuñas humeantes. La cara de Ares estalló en carcajadas mientras se agarraba el estómago. Ja.
No es gracioso, murmuré, sintiéndome culpable por la pobre bestia. Ja 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 ja. Eso es simplemente ja 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 ja. Observé a mi hermano mientras seguía riendo y riendo, con lágrimas que incluso corrían por sus mejillas. ¿Ya terminaste?, murmuré. Fue entonces cuando empezó a ahogarse. Espera, se atragantó. Sí, de la risa. Evidentemente. Pero él estaba bien, ¿verdad? No. ¿Qué? En la barca, Hefesto y Eri. Narración en tercera persona. Eri no se rió. A Hefesto le pareció gracioso el recuerdo, pero ella parecía más perpleja que otra cosa. ¿Estuvo tan bueno?, preguntó. Eri asintió, sin dejar de mirar el agua. Simplemente, no puedo imaginar al tío Ares riéndose. Sonrió, mientras acariciaba con sus ásperos dedos el suave cabello de Eri. Sí. Tiene una presencia imponente, ¿verdad? Un alegre asentimiento fue la respuesta que recibió cuando Eri se levantó, caminando lentamente de regreso a su asiento y girándose para sentarse de nuevo frente a su padre. Es agradable, sonrió. Oh, sonríes. Tú no sueles hablar mucho de ti mismo. ¿Verdad que no? Nunca antes había surgido en la conversación, ¿cierto?, preguntó Hefesto. Sus palabras eran tan suaves como la brisa de verano, libres y etéreas. Eso hizo que Eri se sintiera aún más inquieta. Extendió los brazos, con sus grandes ojos fijos en su padre. ¿Puedo sostener a Ifrit?, suspiró, mirándola a los ojos. Sabes que no le gusta que la toquen, Eri. Lo sé. Lo prometo. Ifrit apareció sin ser llamada, una llamarada azul brotando del hombro de su padre. El ave erizó sus plumas, mirando fijamente a Eri. Eri extendió los brazos con una sonrisa esperanzada. ¿Puedo abrazarte un rato, Ifrit? La cabeza del pájaro se encogió de inmediato, en una mueca de evidente disgusto. Sin embargo, ya no era la pequeña bebé. Los brazos de Eri volvieron a caer sobre su regazo, sin que su sonrisa se desvaneciera. Vale, disculpa las molestias. Hefesto sonrió, una sonrisa que Ifrit le devolvió. El ave se acomodó rápidamente, batiendo sus alas para posarse junto a Eri, en lugar de en su lugar preferido, el hombro de Hefesto. En lugar de intentar alcanzar al pájaro, las manos de Eri permanecieron donde estaban, pero su mirada se detuvo en Ifrit. Una pregunta rondaba sus labios, uno que no sabía si debía formular. Ya había descubierto más del pasado de su padre de lo que esperaba. Sin embargo, como suele decirse, el destino favorece a los audaces, y esta era una pregunta que siempre había estado en el fondo de su mente durante bastante tiempo. Papá. ¿Ya llegamos? Ella se rió al ver cómo se le descomponía la cara. Apenas ha pasado un tiempo, Eri. Eso significa que hay otra historia, ¿verdad? Ella soltó una risita cuando su padre suspiró, apartándose un mechón de pelo de los ojos. Le gustaba cómo se le movía la escasa barba con la sonrisa, y las arrugas en sus ojos. Se movía inquieta mientras él le hablaba. No tienes que justificarlo, ¿sabes? Rió Hefesto, simplemente pregunta. De acuerdo. ¿Cómo conociste a Ifrit? Su corazón se encogió un poco. La risa de su padre, su alegría se desvanecieron casi al instante. En su lugar, reinó una calma inquietante. No había juicio ni disgusto, solo un rechazo inmediato. Esa no es mi historia. Ifrit agitó sus plumas, clavando la mirada en su compañera. Sus miradas se cruzaron, como a veces sucedía. Su intención era clara, incluso sin palabras. ¿Estás seguro?, preguntó. No hacía falta que preguntara. De hecho, no debería haberlo hecho, dada su relación. Eri era impulsiva, incluso caprichosa, pero a diferencia de su madre, sabía leer el ambiente. No quería entristecer a nadie, murmuró Eri. Bueno, si Ifrit quiere que lo sepas, supongo que puedo contarte la historia, dijo Hefesto. Él miró a su hija con una seriedad que ella solo había visto cuando había hecho algo mal o cuando él hablaba de algo de gran importancia. Esto no es un cuento de hadas, Eri, ¿entiendes? Yo creo que sí. Prometo que no me reiré, dijo Eri con seriedad. Él sonrió brevemente, inclinándose hacia adelante un instante. Ella podía oír el suave chapoteo del agua contra la madera de la barca. Dejó de remar sin cesar y la miró fijamente, paralizándola en su asiento.
Quiero decir que esta no es una historia que compartas con cualquiera, Eri. No es algo que le cuentes a las otras brujas, ni siquiera a Hécate sin el permiso expreso de Ifrit. Ella confía en ti, y esta historia es personal. ¿Ahora se entiende mejor? Ella asintió. Hefesto sabía que había algo más. Le resultaba extraño que Eri pidiera a Ifrit tan pronto. Con los años, Eri había aprendido a tratar a Ifrit como a una persona, no como a una mascota. Su petición de retener a Ifrit era obviamente una estratagema con otro propósito. Él lo intuía, pero por ahora seguiría el juego. Miró al cielo, buscando con la mirada algo, buscando el momento adecuado para empezar. No supo cuánto tiempo estuvo absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre qué era apropiado compartir y qué no. Finalmente, se tranquilizó, observando a su hija con seriedad mientras se inclinaba hacia adelante, llevando el remo en la barca. Esto requeriría toda su concentración. Supongo que, empiezo por el principio, murmuró Hefesto. Hace 31 años, narración en tercera persona. Habían pasado algunos días desde que Hefesto abandonó el océano. Aún no había encontrado ningún asentamiento humano en la isla en la que se encontraba, pero, considerando todo, era lógico. Después de todo, el avance era lento. Crujido. 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 Podía oír cómo le crujían los cartílagos y cómo sus huesos resonaban al dislocarse con cada paso. La articulación de su rodilla se retorcía y se sacudía mientras sus piernas deformadas luchaban por moverse a su antojo. La mayor parte de su peso recaía sobre la pierna derecha. La izquierda estaba demasiado torcida como para sostener nada sin que se cayera. Cabría pensar que, al principio, era incapaz de moverse, pero la nueva experiencia de Hefesto había convertido el dolor en algo bastante familiar y monótono. Aún no comprendía en qué, o quién, se había convertido. ¿Era Emilia? ¿Era Hefesto? Sus recuerdos más antiguos se debatían entre ser arrojado al abismo y despertar en medio de una tormenta infernal de fuego maldito. Dos vidas entrelazadas en una hélice compleja, reflejándose la una a la otra. Una mezcla perturbadora de recuerdos que distaba mucho de ser cronológica. Cabría pensar que su preocupación radicaría en el dilema existencial, en el terror absoluto de preguntarse en quién se había convertido tan rápidamente. Que sería motivo de angustia. Crujiente. Crujiente. Maldita sea. Murmuró Hefesto. Había vivido tanto tiempo que el tiempo carecía por completo de significado. Las tareas y misiones de Alaya para Emilia trascendieron las barreras tradicionales del espacio y el tiempo, llevando el espíritu heroico más allá de dicho espacio. Su edad era verdaderamente desconocida, su experiencia un tsunami, su molestia evidente. Crujido. Hefesto suspiró por octava vez, con la mente llena de pensamientos. Sus dedos se crisparon, ansiosos por golpear con su martillo otro trozo de metal. Quería crear algo, lo que fuera. Crujido. Llevaba días caminando, pero incluso con el torbellino de ideas y deseos que le bullía en la cabeza, era el ritmo tan lento y exasperante lo que le estaba agotando la paciencia. Los recuerdos de Emilia le habían mostrado lo mucho que se perdía al no tener un par de piernas funcionales. La situación se había vuelto tan insoportable que incluso intentaba manipular la divinidad pura para encontrar alguna solución de ahí su irritación. Una chispa revoloteó sin rumbo desde su mano, otro intento fallido. Quería moverse más rápido. Una preocupación tan mundana, pero era la que lo mantenía a raya. No pudo soportarlo más y decidió que era hora de descansar. Llevaba días sin parar. Cada vez que invocaba su divinidad, ésta se le escapaba de las manos. El maná humano que sentía, el poder que lo rodeaba, era distinto del sistema rígido al que Emilia estaba acostumbrado, así que también estaba eso. Necesitaba un lugar donde asentarse, un taller, eso era lo que necesitaba. ¿Verdad? En ese momento, bien podía conformarse con la roca. Era una pequeña piedra, en realidad, en medio del terreno escarpado en el que se encontraba. Había salido del bosque y encontrado una colina empinada que descendía hacia la montaña al pie de la cual estaba. Se sentó, pero el alivio de descansar no mejoró su estado de ánimo. Luchó durante unos minutos por reunir fuerzas, pero suspiró con disgusto. Su mirada vagó y sintió la paz.
Contemplando la belleza del paisaje que lo rodeaba, su frustración se desvaneció y una sonrisa se dibujó en su rostro al abarcar todo con la vista. Los recuerdos de Emilia le habían mostrado mundos más allá de la comprensión humana, ciudades de cristal y piedra, zonas sumidas en un poder sobrenatural. Sin embargo, la bruma esmeralda de los árboles bajo sus pies, los escarpados picos de la montaña frente a él, la forma en que el aire lo envolvía, todo eso lo arraigaba. Era el dulce sabor de la libertad. Se apartó de la roca, cayendo pesadamente al suelo. Mientras yacía contra la piedra, hundió los dedos en la tierra. Al sentir la tierra fresca entre sus dedos, no pudo evitar preguntarse. Una parte de su mente aún se resistía a aceptar que todo aquello fuera una elaborada ilusión que Alaya aún encadenaba su alma. Pero seguía siendo esa alma. ¿Era Emilia o Hefesto? Sinceramente, no lo sabía con certeza. Emilia era solo una designación. Shirou, un nombre desechado. En realidad, Hefesto era un hombre tan bueno como cualquier otro. Su declaración de libertad de las cadenas de Emilia. Era un nombre completamente suyo. Ningún padre se lo puso, nadie realizó el ritual de nombrarlo. Era completamente suyo, forjado por su propia mano. Sí serviría. En aquel momento de quietud, no sentía ningún deseo de vagar ni de correr. El sol le acariciaba el rostro, y su calor le calaba hasta los huesos. El olor a tierra, la sensación de la hierba suave y áspera rozando sus piernas deformes. Tenía que ser real, tenía que serlo. Incluso el calor insoportable era una bendición. Hacía tanto calor que hasta Hefesto lo sentía, más de lo que debería. Hefesto tardó un instante en comprender la idea. Sus ojos se abrieron de golpe, despertando de su ensoñación. Miró al cielo, buscando con la mirada cualquier posible causa. Nunca antes había sentido ese calor, y lo que pudiera ser tampoco era visible en el suelo. Piedra. El eco resonó por toda la isla, el agudo grito retumbando en sus oídos. Alzó la vista y sintió que el corazón le daba un vuelco. Un ave enorme, con una envergadura que superaba fácilmente los 10 metros, volaba en el cielo. Aún desde esa distancia, pudo distinguir el tono anaranjado de las llamas. Una bandada de estas aves voló, algunas de distinto tamaño, todas más pequeñas que el líder de su bandada. Sonrió al notar el cansancio de los animales. El destello de inteligencia en sus ojos. Nunca había estado más agradecido por la capacidad de ver a grandes distancias de forma natural. Permaneció sentado. El deseo de interactuar con aquellas majestuosas criaturas era intenso, pero parte de su majestuosidad residía en la belleza de su libertad. Cuánto anhelaba moverse con la misma libertad, sin ataduras. Su sonrisa se ensanchó aún más al ver a las crías. Criaturas adorables. Qué extraña sensación para él, esa oleada de burbujas en el pecho. ¿Acaso así se sentía al encontrar algo tierno? Qué intrigante. Conocía muchas criaturas gracias a los recuerdos de Emilia. Le gustaban mucho los pájaros y los perros. Sin embargo, tal vez fuera su niño interior el que se había despertado en él, pero las criaturas místicas como los fénix y los dragones ocupaban un lugar especial en su corazón. Su majestuosidad y poder eran hermosos, pero incluso entre las criaturas más fascinantes de la naturaleza, también existía la crueldad. Observó que había un pájaro más pequeño en la parte superior de las alas de la bandada. Era diminuto en comparación. El ave más grande era enorme, pero el pequeño cabía en la palma de su mano. Su plumaje era de un gris ceniza, con motas naranjas. Al principio, pensó que era la forma en que estos fénix volaban con sus crías. Era adorable hasta que notó el aleteo agresivo. No había necesidad de ello. No estaba sujetando a sus crías. Se sacudía y se abría paso a trompicones por el aire. Intentaba ahuyentarlo. Al principio no quería creerlo. Sabía que algunas especies de aves arrojaban a sus crías del nido para que aprendieran a volar. Pero esto era diferente. Había malicia en los ojos de esa bandada, uno que compartían la mayoría de los de su clase. El niño no pudo aguantar más, empezó a caer y fue arrojado a un lado. Como usted. El recuerdo lo golpeó como un martillo en el corazón. Al despertar, el recuerdo le pareció tan vago y lejano. Pero ahora, todo volvía a suceder. El recuerdo, antes sereno e ignorado, resurgió.
estalló en su interior mientras veía al pajarito caer en picado al suelo, con los demás pájaros chillando cada vez con más intensidad. Las alas aleteaban inútilmente, cada gramo de voluntad impulsaba al joven pájaro a sobrevivir a cualquier precio. El aleteo de sus extremidades resonaba en su interior. Debería incluso oír el chillido de miedo, pero solo oía sus propios gritos. Se movió sin pensarlo, surcando los aires con una fuerza tal que hizo temblar la tierra bajo sus pies. No sabía la distancia, ni le importaba. Lo único que importaba era que alguien hubiera atrapado a ese pájaro tal como él deseaba que lo hubieran atrapado a él. Su divinidad interior volvió a despertar en él, un pensamiento fugaz preguntándose si la emoción del momento sería la forma de invocarla con certeza. No importaba. Su cuerpo se resquebrajó, un fuego brotó de su interior. Su energía estalló a su alrededor, detonando al enderezarse y colocarse justo en el camino del fénix caído. Debió haber embestido al ave con la ferocidad de una bala. Sin embargo, esta se estrelló contra su pecho casi sin hacer ruido, y él la sostuvo contra sí, mientras el ave temblaba contra él. Atravesó árboles y ramas, estrellándose contra la roca de la montaña antes de detenerse. El ave devoraba con avidez su calor, pero el frío la atenazaba incluso ante su contacto abrasador. Emitió un leve graznido. Pudo oír algo húmedo en el ruido que intentaba producir, pero lo que realmente llamó su atención fue el ala. La derecha era normal, según pudo deducir, pero el ala izquierda estaba arrugada. Apenas había formulado una hipótesis sobre lo sucedido cuando el Fénix Alfa aterrizó frente a él. Se posó en la trinchera que había cavado, observándolo fijamente. Era imponente, incluso sobre sus patas con garras. Una rápida mirada a sus piernas bastó para que sus ojos se torcieran con la arrogancia de la fuerza. Aleteó sus alas llameantes, graznando hacia él. Intentó apuntar con su afilado pico al ave que sostenía en sus manos, pero este le desvió la cabeza de un rápido golpe. La confusión inicial dio paso a una ferocidad enloquecida. Un pico del tamaño de un hombre siendo rechazado con un simple brazo. Absurdo. Sin embargo, iban y venían, Hefesto protegiendo al pobre pájaro. Sus ojos brillaban al revelarse más su divinidad, y las grietas de su cuerpo se extendían. Todo su pensamiento, toda su emoción, concentrada en ese instante. Llamaradas se acumularon en su mano, infundiéndose en el pequeño fénix. Unos ojos pálidos y apagados se abrieron, aleteando con la poca fuerza que les quedaba. Con cada intercambio, el poder de Hefesto crecía. El octavo intento se detuvo en seco cuando Hefesto sujetó el pico del ave. Parecía conmocionada. Su cuerpo ardía con tal intensidad que ni siquiera un dios se atrevería a agarrarla con tanta imprudencia. Apenas había espacio para sujetarla, pero aún así chilló cuando los dedos de Hefesto se clavaron en su pico y se negaron a soltarla. Por más llamas que conjurara, Hefesto permanecía ileso. Sin embargo, cuando sus llamas comenzaron a canalizarse hacia su cría, se apagó de repente, mirando fijamente el pequeño manojo de plumas en la palma de Hefesto mientras las llamas del peonix se retiraban. «Este es tu hijo». Gruñó. No sabía si aquel pájaro podría entenderlo. La sabiduría convencional importaba poco en el mundo místico. Su agarre se tensó mientras las palabras brotaban de él a borbotones. «Basta. Este pájaro está bajo mi protección. Lárgate o muere». Las bocanadas de fuego que expulsaba el ave seguían llegando a la pequeña criatura en manos de Hefesto. Lloraba por ellas, extendiendo la mano hacia ellas, solo para estremecerse cuando su propio fuego humeante le fue arrancado, mientras su otra ala se marchitaba. Los ojos de Hefesto se abrieron desmesuradamente, y un fuego surgió de su pecho, seguido de un grito salvaje de desafío. Sus brazos crujieron mientras las llamas resonaban desde su interior, convergiendo hacia el ave que sostenía en sus manos. Antes de que el fénix adulto pudiera reaccionar, su mano derecha le ladeó la cabeza. De repente, aparecieron cadenas irrompibles. Un sinfín de gorjeos resonaron en el fénix mientras, atrapado entre las cadenas, caía a tierra. Su plumaje quedó aplastado bajo la prisión metálica. El ave chilló, forcejeando contra el agarre de metal, estremeciéndose mientras los dedos de Hefesto se clavaban en su cráneo. Enderezó al pájaro hasta que su gran ojo quedó centrado en Hefesto. «Este es tu hijo, uno al que se supone que debes criar».
Sin embargo, estás devorando su poder para tu propio beneficio, no lo toleraré. Fuosh pop. Escupió cenizas, y el fénix explotó en una lluvia de plumas y fuego. Las cenizas revolotearon a su alrededor, escapándosele de las manos. Frunció el ceño, observando cómo las cenizas ascendían al cielo, convergiendo en una nueva llamarada. Un estruendo ensordecedor resonó entre los árboles, cuando el fénix resurgió de sus cenizas. Lo miró fijamente, con una mezcla de desdén y cautela. Él comprendió la conexión. Sus ojos brillaban mientras canalizaba su divinidad por todo su cuerpo. Un poder que una vez estuvo tan lejos, de nuevo a su alcance. No sabía qué se suponía que era esa imagen. Ni cómo debía verse. Como un par de cintas escarlatas, la energía entre padre e hijo estaba retorcida y deformada. El poder se canalizaba hacia el niño solo para que, deshilachado y retorcido, volviera al padre. Desgarrada como harapos, retorcida hasta quedar en su sitio. La odiaba, le repugnaba. Su mano se alzó para sujetar la cinta con el puño. No sentía nada, pero podía percibir cómo su divinidad se aferraba a la cinta. Su ira lo consumió, y el anciano fénix graznó de miedo. La cinta, otrora el vínculo puro entre padre e hijo, quedó aplastada por la furia de un dios. Al instante en que se cortó el vínculo, el pájaro voló lejos, con el puño aún cerrado a su alrededor. Su boca se curvó ante la amargura de la victoria, ante la forma en que los ojos del pájaro se abrieron desmesuradamente con una alegría percibida. Pero su mayor preocupación venía consigo. El fuego ardía con fuerza, rodeando al pobre niño, pero no podía consumir su poder, no como la naturaleza lo había previsto. La naturaleza era tan cruel como hermosa. No era raro que los animales pequeños murieran en la naturaleza. Incluso los leones tenían el instinto de devorar a sus crías si consideraban que los recursos se desperdiciaban en ellas. Eso no los hacía menos hermosos, pero le dejaba un sabor amargo en la boca. Podía verlo, incluso en medio de las llamas. Su dedo rozó suavemente el ala temblorosa. Podía sentir la repulsión absoluta al ser tocado, las pequeñas cicatrices en su torso, los pequeños picotazos que le habían dado. Eran similares. Su agarre se intensificó, la cinta que su poder sujetaba se estremeció mientras él, con una fuerza bruta, canalizaba su propia divinidad a través de ella. Fue lento, pero finalmente su poder alcanzó al ave, y las llamas chisporrotearon con un tono azul celeste por un instante antes de asentarse en un tono naranja más natural. No sabía si funcionaría. Ni siquiera lo había considerado. Necesitaba hacer algo, lo que fuera. Sonrió levemente al ver cómo el ala deforme volvía a su sitio, y los ojos sin vida del pájaro que tenía delante cobraban color y fuerza. El rebaño que estaba sobre ella había huido, pero a ella no le importaba. Al fin y al cabo, una criatura que debería haber muerto se había salvado. Salvada por él. Había salvado una vida y nadie tuvo que morir por ello. Reía y reía, con un hilo de lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras contemplaba al fénix que se recuperaba lentamente. La curación era lenta. El sol se fue apagando, dando paso a la luna y las estrellas. No fue hasta el amanecer que el pequeño fénix dejó de ser tan pequeño. Sus llamas se extinguieron, riendo aún más cuando las alas del ave alzaron el vuelo. Del tamaño de una paloma, la belleza del ave era aún mayor de cerca. Naranja y carmesí se entremezclaban con una abundante hilera de plumas en la cola. Sus ojos azules lo miraron fijamente, y su sonrisa fue suave. Podía sentir cómo su poder interior se asentaba, pero esta vez lo tenía a su alcance. Podía manipularlo a su antojo, pero sabía que aún quedaban secretos por descubrir. Por ahora, se conformaría con la victoria. «Hola, pequeñín», murmuró, «eres libre». El pájaro gorjeó un poco, sacudiendo la cabeza. Se posó en su hombro cuando él se levantó, aceptando su suave dedo que se enroscaba sobre su cabeza. Caminó con cuidado, y la preocupación crecía en el rostro de su nuevo amigo con cada paso que daba. «Continúa», susurró Hefesto, «hay un mundo». La maldita cosa le picoteó el ojo. Parpadeó para despejar el estupor, frotándose el órgano ligeramente dolorido. La sangre chisporroteaba al correr por su rostro. La herida sanó al instante, por supuesto. El pájaro, sin mostrar el menor remordimiento, lo miró con expresión de aburrimiento. Tragó saliva un instante, mirándolo fijamente.
Eres libre, comenzó de nuevo, puedes, Pai. Esta vez fue el otro ojo. Eres libre, Pai. Las alas aletearon y esta vez fue su dedo. Tu Pai. Su oreja. Puedes, Pai. Su otra oreja. Tuvo que sujetar al pájaro con ambas manos antes de sentirse seguro para terminar la frase. Sus miradas se cruzaron. En ese momento, estaba seguro de que el entendimiento entre ellos no era a través de las palabras, sino que su punto había sido comprendido. Así que lo dijo despacio y en voz baja. Eres libre de irte, pajarito, no tienes que sentirte atada a mí, yo he estado donde tú has estado, dijo Hefesto con tono melancólico, sé lo que es ser abandonada, ser usada. La imagen de Hera arrojándolo del Olimpo, el recuerdo de Tetis y sus murmullos. Dudaba que alguna de ellas fuera consciente de la fuerza de su memoria. Aunque Tetis nunca lo admitió abiertamente delante de él, las pocas palabras que llevaba consigo, junto con el conocimiento de Archer, dejaban bastante claro para qué lo había rescatado. Le debía mucho, pero eso no cambiaba la intención que ella tenía al rescatarlo ni el hecho de que él hubiera estado aislado y solo la mayor parte del tiempo. La mirada dulce que le observaba solo le arrancó una sonrisa. ¿Lo entiendes?, dijo simplemente. Soltó al pájaro, y el aleteo le dibujó una sonrisa en el rostro. El ave voló frente a él antes de acercarse un poco más. Eres libre de todo. El cielo es tuyo, pajarito. Así que vete. Se abalanzó sobre su rostro, picoteándolo varias veces en señal de desafío. Finalmente, graznó con fuerza y se posó en su hombro. Sus garras se clavaron en su carne para mayor seguridad. Antes del tamaño de una paloma pequeña, se había convertido en un cuervo de tamaño mediano. Años de desarrollo acelerado. Bien, murmuró Hefesto, pero solo por un rato, ¿y ahora cómo te llamo? No puedo llamarte pájaro, ¿verdad? Avanzó cojeando. Esperaba lástima o preocupación, pero el pájaro en su hombro siempre lo veía como a un pariente. Sonrió. La palabra le evocó varias herramientas e ideas. ¿Qué tal, Ifrit? Sonrió Hefesto. Como la idea de las herramientas le había dado ese nombre, solo Hefesto lo sabía. El graznido agradable le hizo reír entre dientes, mientras observaba el borde de la isla. Más vale seguir la costa. Chirrido. Quizás un caballo no sea mala idea, con el tiempo. Chirrido. Así que los dos se adentraron en el bosque, decididos a encontrar la costa. Si alguien les preguntaba, solo les llevaba un día. ¿La izquierda, dices? Chirrido. La verdad era una incógnita. Eri y Hefesto, periodo actual. Ifrit les erizó las plumas. Ahora era mucho más grande que antes, pero seguía picoteándose el ala izquierda por costumbre. Eri la miró, abrazando sus rodillas contra sí. ¿Eso realmente sucedió? No lo explicó todo. Desde luego, no sus reflexiones internas ni su historia con Hera o Tetis. Pero sí los sucesos que Ifrit había sufrido, los que él le había contado. La insolencia había desaparecido de la mirada imperiosa de Ifrit. Solo una mirada firme mientras se acicalaba las plumas. Lo siento mucho por lo que te pasó, susurró Eri. Hefesto sonrió mientras Ifrit se acercaba a su hija. Ifrit no tardó en saltar al regazo de Eri. Era un ave alta, que ocultaba por completo el rostro de Eri. Dudó un instante, pero Eri la rodeó lentamente con sus brazos, acurrucándose suavemente contra su lomo. La abrazaba con delicadeza, y sus dedos dibujaban pequeños círculos sobre el plumaje del pecho de Ifrit. Un último apretón, y el pájaro alzó el vuelo, aterrizando justo en el hombro de Hefesto. Él sonrió en agradecimiento. Eri contempló la pluma azul que aún sostenía en la palma de su mano, con los ojos muy abiertos. Sabía de innumerables brujas que ambicionarían esa pluma. Ifrit era muy codiciada. Sus ojos se encontraron con los del ave azul, una leve sonrisa y una mirada llena de determinación. Sería digna de la confianza depositada en ella. De eso estaba segura. ¿Entiendes lo que quiero decir? Preguntó Hefesto con una sonrisa. Sí, lo hago. Lo prometo, no se lo diré a nadie a menos que Ifrit me dé permiso. Todos sabían que eso jamás sucedería. Tanto Hefesto como Ifrit eran personas bastante reservadas, que preferían mantener sus asuntos en privado. Por eso Eri parecía tan nerviosa. Tenía una historia aún más importante que quería escuchar.
Algo que Hécate había dejado escapar por accidente, algo que nunca había abandonado del todo su memoria. Papá, comenzó Eri, frotándose las manos, ¿puedes contarme sobre tu no? SHHH. Se quedó inmóvil. Miró rápidamente a su padre, expectante. Por lo que Hécate le había contado, esperaba que estuviera enfadado, pero su mirada estaba perdida en otra parte. Siguió su mirada, y sus ojos se abrieron de par en par al llegar a la misma conclusión que él. Se movían rápido. El viaje era increíblemente suave, casi como si estuvieran sobre aguas tranquilas. Normalmente no habría sido motivo de preocupación, de no ser porque la costa que antes se extendía a su derecha había desaparecido por completo y una nueva isla se alzaba ahora frente a ellos, a tan solo unos minutos. No habían dado vueltas. La fauna que Eri había visto era demasiado diferente. Los árboles tenían un tono distinto y el camino que seguían carecía de presencia humana. Aquí sí había indicios de gente. Algunas chozas de pescadores dispersas, con un sendero artificial que se alejaba de la playa. También estaba el hecho de que se dirigían a una playa, lo cual era una señal inequívoca. La familiar superficie rocosa había desaparecido, reemplazada por la vista de arenas cálidas y aguas cristalinas. A Eri se le movieron las orejas al percibir un tenue sonido musical. La melodía era encantadora, cada nota perfecta. Su padre frunció el ceño, mirando debajo de la barca. Ya basta de esto. Vas a esperar. Eri no reconoció a la persona que emergió del agua. Era un potamoy, de eso no tenía duda. Un hombre de piel pálida y azulada, con el torso desnudo y piernas con cola de pez. Le pareció hermoso. El tenue brillo de las pequeñas escamas sobre su piel era de una belleza cautivadora. Se sonrojó levemente al notar cómo su cabello blanco le caía sobre los ojos. Sin embargo, su sonrojo se desvaneció al percibir la desesperación y el miedo. Siendo sincera, esperaba violencia, con las manos chispeando de magia. En cambio, el espíritu se inclinó. No hubo palabras, solo un extraño burbujeo que Eri no pudo descifrar. Entiendo lo que intentas hacer, pero este viaje era para que mi hija y yo exploráramos las regiones costeras. Un viaje que prácticamente has evitado. Las burbujas estallaban al unísono con el siseo del vapor. Ya veo, y el Señor de los Mares no ha hecho nada por ti. ¡Pum! Gorgoteo. Eso es culpa tuya por completo, ¿entiendes? El potamoy se estremeció, apartando la mirada. Finalmente asintió. Ella miró fijamente a su padre, arqueando lentamente una ceja. ¿Acaso podía comprender a un espíritu del agua? Hefesto se frotó la mandíbula. Toda su atención estaba puesta en los potamoy que tenían delante, observándolos con atención. Mi hogar no tiene protección por mar, explicó Hefesto, si lo deseas, puedo darte refugio a cambio de que mantengas protección contra el mar. El potamoy frunció el ceño ligeramente, moviendo la boca. No hubo palabras, solo vapor y el sonido de las olas rompiendo. Por supuesto. No espero que luches por nada de eso. No espero que luches en absoluto. La mirada de confusión de Eri era compartida por ella misma, mientras observaba todo el intercambio. No podemos aplicar nuestras medidas de protección a los océanos, ya que no tenemos la autoridad, y las exigencias del Señor de los Mares no son algo que yo vaya a pagar por ese privilegio, explicó. Sin embargo, si reclaman el territorio de nuestras bahías, podemos aplicar las mismas protecciones sin necesidad de su permiso directo y obviar los pagos. Él los ha despreciado, y les ofreceré un hogar si aceptan estas exigencias. Los potamoy sonrieron de verdad. Por supuesto. No debes quebrantar las leyes divinas de ninguna manera, solo proteger la isla de los efectos sobrenaturales. Haz esto y te daré un hogar y mi propia protección. Sonrió, aunque su sonrisa se desvaneció cuando Hefesto entrecerró los ojos. Jura por el Estigia que cumplirás los términos al pie de la letra, tanto en espíritu como en palabra. Suspiró y asintió. Eri dio un respingo en su asiento, observando cómo el cielo, antes despejado, resonaba con truenos desastrosos. El espíritu se desvaneció entre la espuma del mar, mientras Hefesto se frotaba el rostro. Lo siento, Eri, dijo volviéndose hacia ella. No esperaba que volviera ni que deseara un lugar donde quedarse. Eri. ¿Hablas con el agua? Murmuró. Soltó una risita, riendo entre dientes.
Por supuesto que no, nadie excepto los habitantes del océano puede entender eso, dijo Hefesto con una sonrisa burlona. Pero entonces, ¿cómo lo hiciste? Se inclinó hacia adelante, tocándole la nariz. Dijiste que eras la mujer más inteligente del mundo, ¿no? Se sonrojó terriblemente y apartó la mirada. Esa fue una broma malísima. Tartamudeó. Tal vez, pero eres lo suficientemente inteligente como para averiguarlo, ¿eh? Deja de burlarte de mí. Miró hacia la orilla, disfrutando del rubor escarlata en las mejillas de su hija. La adorable escena le daban ganas de molestarla más, una pequeña venganza por sus propias burlas. Sin embargo, cuando su mirada se posó en la playa, su humor se ensombreció ligeramente. Siguió la mirada de su padre. Al principio se preguntó dónde estarían, pero al alzar la vista, la duda se disipó. Era fácil saber dónde se encontraban. Al fin y al cabo, a lo lejos se divisaba una montaña con relámpagos y truenos. «Oh», murmuró Eri. «Mierda», terminó Hefesto. «Dijiste una palabrota», susurró Eri. Aun con el monte Olimpo a lo lejos, Eri no pudo evitar reírse de la expresión inexpresiva de su padre. Siempre lo engañaba con esa mirada. No estaban exactamente al pie del monte Olimpo, pero sí lo suficientemente cerca. Por un instante, Hefesto lamentó haber invitado a los Potamoy a Lemnos. De no ser por su historia y sus súplicas, ni siquiera se le habría ocurrido acceder a su petición. Pero lamentarse del pasado no sirve de nada para el presente. «De acuerdo», murmuró Hefesto, ajustando la barca hacia adelante, «dirijámonos a Piera». Estaban demasiado cerca para evitarlos. Mejor afrontar el trueno. Fin. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Como dije, no planeo cambiar de punto de vista de esa manera, pero pensé que sería una gran oportunidad para rendir homenaje a God of War, mi juego favorito, así que ahí está. Ahora, hablemos del futuro. Recientemente recibí un mensaje privado sobre el futuro de las historias que actualmente están en la lista. Desconozco por qué nos envió por Discord. Pero, en aras de la transparencia, publico mi respuesta aquí para todos, tanto usuarios de Discord como no usuarios. Kintsugi. Vamos a toda máquina, nena, este tren no se detiene por nadie. Destino/Trébol. Actualmente estoy pensando en reescribir Fate/Clover. De hecho, una reescritura completa, con el mismo nivel de detalle que Kintsugi. Siendo sincera, es un proyecto bastante ambicioso y tiene algunos problemas. Espero que una reescritura total reavive mi pasión por el universo de Black Clover, pero ya veremos. Fue la última de mis historias a todo nada, así que crucen los dedos. Amor sobrenatural. Para quienes no lo sepan, lo escribí para una amiga que es muy fan de la serie. Originalmente, la idea era ganar visibilidad y lo publiqué en su cuenta. Sin embargo, abandonó el proceso por completo. Aunque por ahora me divierto con Supernatural Love, no sigue el mismo proceso que Kintsugi ni lo hará jamás. Se inspiró en su visión y se desvanecerá en la mía. Cruzo los dedos para terminar la historia, pero ya veremos. Viéndolo ahora, esto no debería haber evolucionado, pero aquí estamos XD. La leyenda de los sombreros de paja. Me lo estoy pasando genial con esta historia, aunque su enorme tamaño me obliga a desarrollarla poco a poco, un arco argumental a la vez. Probablemente será la más larga de todas y tardaré en actualizarla. Es una de mis ideas antiguas, así que ha sido fantástico retomar ideas de mi juventud y darles nueva vida. Algunas con un resultado excelente y otras bueno no tan bueno. La historia está desarrollada, pero algunas ideas son bastante descabelladas XD. En fin, me lo estoy pasando bien de todas formas. Historias futuras. Depende de cómo funcione Fate/Clover y si Supernatural Love sigue teniendo buena acogida. Espero que mi experiencia hasta ahora me impida agotarme con estas obras, pero ya veremos. Es frustrante, sobre todo cuando tengo una historia como Kintsugi que funciona tan bien. Mi mayor deseo es terminar cualquier historia que escriba. Sin embargo, lo hago gratis, así que ya veremos a dónde me lleva la inspiración. Entre mis ideas futuras se incluyen Iguschool de XD, Mass Effect, e incluso podría experimentar con historias cortas o capítulos breves. Todo depende del futuro. Únete a nosotros en Discord si aún no lo has hecho. Si quieres apoyarme, puedes unirte a mi servidor de Discord para más información.
Ten en cuenta que los capítulos nunca estarán bloqueados tras un muro de pago. Se publican para todos una vez terminados y editados. Eso es todo en cuanto a anuncios y demás.